Bienvenidos, bienvenidas a Dispositivos para la Intervención Comunitaria en Actividades Físicas y Prácticas Corporales. Mi nombre es Ignacio Melano y voy a estar acompañándolos junto con la licenciada y especialista en docencia universitaria, Estela Crescente, a lo largo de estas clases para poder pensar cuáles son las características de las prácticas y de los procesos que llevamos adelante en la comunidad, y qué cuestiones deberíamos considerar para mejorarlas. En primer lugar, esta primera clase vamos a reflexionar sobre algunas de las cuestiones que escribe Estela en un interesante trabajo que van a tener para leer en la clase número 2, sobre cuáles son los desafíos de intervención pedagógica en el territorio. Nosotros sabemos que dentro de la cultura popular y también fuertemente arraigado dentro del sentido común, nos dicen que el deporte o cualquier práctica deportiva son potentes herramientas de sociabilización y de educación. Ahora, lo que cabe preguntarnos es si cualquier práctica llevada adelante en estos espacios sirve. Si de cualquier manera que nosotros desempeñemos un proyecto, sirve. Bueno, acá me parece necesario que es importante hacer una pausa, ¿sí? Porque básicamente lo que tenemos que reflexionar, o lo que los invitamos a reflexionar junto con la profesora, es precisamente si cualquier intervención es válida, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué dispositivos deberíamos pensar al intervenir? Cuando hablamos de dispositivo, hablamos de una serie de elementos que orientan nuestro accionar pedagógico. Estos elementos van a dar forma a un proyecto, a una propuesta. Sepan que parte de este recorrido en estas clases propone nutrir este trabajo transversal que ustedes van a ir desarrollando a lo largo de esta diplomatura. Una de las cuestiones que establece Estela, que me parece muy interesante, ella escribe este trabajo en una ponencia en el 2015, entonces cuando habla de protocolos no habla de protocolo en el sentido que ahora, en términos de aislamiento, de DISPO y ASPO, lo tenemos como en el sentido común. Piénsenlo como establecer algunos criterios de trabajo y de intervención claros para poder pensar si el deporte o cualquier otra práctica motriz puede realmente ser una herramienta que contribuya a la recuperación y a la integración social. O que por otro lado, si por precisamente no poder establecer objetivos, por no poder establecer una fundamentación adecuada, articulada y pensada en función de la población a la cual nosotros estamos dirigiendo nuestra propuesta, bueno, tal vez los efectos sean efectos no deseados, ¿no? Y que generen situaciones de rechazo o que finalmente terminen contribuyendo a los procesos de exclusión. Por eso tenemos que pensar que de la misma manera que se considera a la sociedad como un espacio diverso, bueno, también tenemos que pensar esa diversidad en los niños y en los jóvenes, en los niños, en las niñas, en los niños y en los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué hacer hincapié en esto? Porque muchas veces se ha instaurado en la educación física, que generalmente son aquellas personas que llevan adelante estos espacios junto con otros profesionales, una mirada homogénea respecto a los procesos de desarrollo que cada niño y que cada niña puede y debe realizar. Entonces, la primera pausa en esta heterogeneidad es poder reconocer a cada uno en su singularidad. Y que tal vez que sus compañeros, que sus colegas puedan alcanzar cierto grado de desarrollo motor, no significa que sea el mismo recorrido para todos los niños, simplemente que está en un proceso. Entonces, acá esta mirada diversa implica detenernos a pensar, bueno, cuáles son las competencias, las capacidades
y cómo están desarrolladas en la población que a mí me interesa ir a trabajar. Porque de esta manera nos permite construir un dispositivo de intervención situado, no solamente en el contexto, sino situado a partir de las capacidades, de las habilidades de nuestra población. ¿Por qué? ¿Por qué ello? ¿O por qué lo anterior? Porque construir un dispositivo que proponga motrizmente desafíos que están por sobre las capacidades resolutivas de nuestra población, bueno, puede generar grande frustración y una situación de rechazo respecto a esta propuesta que estamos haciendo. Y por otro lado, construir, digamos, una propuesta que no genere un desafío, que no genere una motivación en el otro, bueno, puede llevar simplemente al desinterés. Ahora, el espacio social y la práctica de deporte en situaciones de ocio y de recreación es un lugar privilegiado para la educación social, la psicología y la sociología. ¿Por qué? Bueno, porque allí se da un entramado muy, muy interesante. Es decir, ya no podemos pensar a la práctica educativa de una manera verticalista, donde solo participan dos personas, ¿no? El docente y el estudiante, y que en esa relación hay una relación de jerarquía asimétrica. No, acá lo que se plantea es que precisamente las comunidades de aprendizaje, son en lo que en algún punto van a posibilitar los aprendizajes que cada uno vaya desarrollando a lo largo de su vida, no solamente los lugares clásicos pensados como la escuela o la relación con el docente, sino el conjunto de actores y de instituciones que van tejiendo la trama donde los sujetos se desenvuelven. Bueno, entonces, ¿qué cuestiones deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar estos dispositivos? Bueno, en primer lugar, la identidad motriz, ¿sí?, de nuestros estudiantes. ¿Qué es la identidad motriz? ¿O a qué denominamos identidad motriz? Es las representaciones, los imaginarios, el acervo motor y las vivencias que generalmente estuvieron construidas en la etapa de la escuela, pero también fuera de ella, ¿sí? Todos los espacios de educación o los viejos llamados de espacio de educación no formales, o educación en otros contextos, o educación no institucionalizada, van constituyendo paulatinamente la forma y la identidad motriz de cada uno de nuestros alumnos, pero también de nosotros mismos. Acá claramente la cuestión cultural juega un espacio muy importante para poder identificar ciertas prácticas motrices y no otras en esa identidad. Pensemos aquí en la diversidad de nuestra Argentina, ¿sí?, en la diversidad geográfica. No, posiblemente la identidad motriz de los niños que viven a la orilla del río Paraná, donde las prácticas vinculadas, las prácticas acuáticas vinculadas a la natación, al remo, al kayak, etc., van configurando un tipo de identidad motriz por ahí distinta a el de un niño crecido en Mendoza, ¿sí?, donde por ahí tiene la posibilidad de hacer senderismo, media y alta montaña, escalada. Esas prácticas y ese contexto van constituyendo identidades motrices diversas. Por lo tanto, tenemos que pensar cuáles son las características de estas identidades motrices. Seguramente en el lugar donde estamos pensando en nuestro dispositivo hay un hilo conductor en términos culturales, pero atendamos siempre a la heterogeneidad, porque no todos se vinculan de la misma manera con las prácticas que el contexto ofrece. Entonces, en primer lugar, una atención especial a esta cuestión de la identidad motriz.
También algo importante, que es una reflexión de Crisorio, un profesor de la Universidad de La Plata, plantea que hay una tensión entre el proyecto teórico, que es este proyecto que nosotros construimos, escribimos, fundamentamos, hacemos partícipes a la comunidad para su elaboración, y la puesta en práctica. ¿Sí? Siempre hay un pequeño vacío, ¿sí? Que solo se salva, plantea Crisorio, saltando. ¿Esto qué significa? Bueno, empezar a desarrollarlo e ir siempre pensando en cuáles son las prácticas que el proyecto en algún punto construyó, y por otro lado, cuál se va dando en el proyecto efectivo, ¿sí? Muchas veces nos puede pasar que tenemos un proyecto y nos apegamos a ese proyecto porque creemos que es la mejor propuesta, pero cuando lo estamos desarrollando no somos susceptibles de escuchar por ahí la demanda de los jóvenes, los intereses de los jóvenes, o los intereses de la comunidad donde estemos trabajando. Entonces, aquí tenemos que tener especial atención en esta cuestión entre el proyecto teórico y la práctica de ese proyecto. Bueno, continuando con las problemáticas de la transposición didáctica, en los términos que nos plantea Crisorio en esta tensión, bueno, también tenemos que pensar que hay una tensión entre los saberes prácticos y los saberes de referencia, ¿sí? Es decir, los saberes eruditos del plano teórico, de lo que sugieren de las prácticas corporales, inclusive de cómo leer la realidad, se tienen que vincular con cuestiones concretas, con prácticas concretas. Entonces, acá es siempre un punto de reflexión necesario que tenemos que desarrollar junto con los contenidos. ¿Mm? ¿Qué es un contenido? El contenido es aquello que se quiere que se aprenda. Entonces, puede ser una práctica, y este contenido es una práctica generalmente histórica y contextualizada. En las propuestas de trabajo barrial, en las propuestas de trabajo en los clubes, generalmente los contenidos están vinculados a lo que históricamente en la educación física se enseñó como parte del acervo motor para desarrollar algún deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Se trabaja como contenido, por ejemplo, el golpe de manos altas en vóley, el golpe de manos bajas, poder hacer un pase de hombro si estamos trabajando handball. Bueno, ahora pensemos que estas prácticas, o estos contenidos, perdón, tienen que estar en primer lugar articulados con el proyecto y con el objetivo del proyecto a mediano, corto y largo plazo. Pero también con los intereses, ¿sí? Porque si lo que queremos que se aprenda no está articulado con los intereses de la población, difícilmente puede ser una práctica exitosa. Más allá de que aprendan a hacer el contenido, eso no lo podemos permitir a cualquier costo. ¿De qué manera pensé mi clase? ¿De qué manera pensé la intervención? ¿Acerqué estrategias para que se puedan apropiar de ese contenido? Son preguntas muy importantes antes que el contenido en sí mismo. ¿Mm? También tenemos una dificultad, que es la planificación de un proyecto. Necesita saberes distintos a llevar a cabo ese proyecto. Por lo tanto, esto es otro punto del problema de la transposición didáctica para Crisorio en algún punto, y también para Estela. Por lo tanto, es necesario que este proyecto sea elaborado con una mirada que complejice esa realidad y que complejice la práctica, permitiendo situar a los profesionales, a los profesores educación física y a los diplomandos, en este caso en deporte social,
desde un lugar no como meros ejecutores de proyectos que elaboran otros, sino como agentes capaces de construir proyectos y dispositivos y propuestas conjuntamente con la comunidad que en algún punto puedan materializar y viabilizar los intereses de esa comunidad. ¿Mm? Y llegamos a la tercera cuestión, que es la dimensión relacional, que en algún punto es transversal a todos los proyectos sociocomunitarios, no solamente a los proyectos que tienen cuestiones vinculadas a la cultura física o al deporte. De hecho, muchos autores consideran que lo que realmente educa a los jóvenes y niñas no son los agentes tradicionales, esto lo decíamos un poco, ¿no?, como la escuela y la familia, sino la red social, el tejido social que se crea en las comunidades e instituciones. Esto es en un punto muy importante y piensen en su propia biografía, ¿sí?, en su propia biografía motriz. ¿Qué espacios habitaron? ¿En dónde les enseñaron alguna vez a jugar algún deporte? Si se acuerdan de los profesores, si se acuerdan inclusive de algún director técnico, de cómo muchas veces se daba un vínculo muy interesante entre los profesores, las familias, esa mística que se crea en algún punto en un club, bueno, va construyendo y va permitiendo que los individuos se vayan desarrollando y que vayan en algún punto creciendo en su acervo motor a partir de lo que esa red ofrece. ¿Mm? Entonces, y si hoy decíamos que precisamente una de las cuestiones que tenemos que considerar es la heterogeneidad, bueno, veamos que generalmente los proyectos sociocomunitarios toman a prácticas hegemónicas y muy arraigadas culturalmente, como por ejemplo el fútbol. Sabemos que hay un conjunto de actores que se sienten muy identificados, pero también hay otros jóvenes y niñas que se pueden sentir convocados con otras prácticas. ¿Mm? Por otro lado, determinadas prácticas de la cultura física proponen ciertos tipos de relación con el cuerpo, de relación con UNE, de relación con un otro, de relación con mi colega. Elegir esa práctica que voy a desarrollar o las prácticas que desarrollemos también en algún punto nos pueden servir para pensar qué dimensión relacional a mí me interesa trabajar en esa comunidad. Si por algún motivo estoy enfrentando algunos problemas vinculados a situaciones de violencia, y bueno, por ahí el trabajo cooperativo puede ser una muy buena estrategia para intervenir ahí. No dejémonos caer simplemente en los lugares comunes de práctica o de los deportes conocidos como deportes modernos, ¿no? Puede haber otro conjunto de prácticas que propongan otras relaciones entre los sujetos. Esta práctica motriz está atravesada por los intereses de cada uno y de cada una. Por lo tanto, esta práctica está fuertemente atravesada por lo que pasa en el plano cultural y con los intereses de los sujetos. Existen grandes posibilidades de que sea un proyecto que se instale y que se desarrolle en el corto y en el mediano plazo. Aparecen algunas cuestiones también que es interesante. Que el joven aceptará estas prácticas en cuanto le permitan desarrollar con éxito las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si estamos proponiendo formas de enseñanza, si estamos proponiendo formas de competencias, si estamos proponiendo situaciones altamente estresantes para nuestros jóvenes o para nuestros niños, bueno, posiblemente sean muy rechazadas estas propuestas por la comunidad. Tenemos que pensar formas de participación, de vinculación, donde los niños y los jóvenes puedan desarrollar vínculos sociales, relaciones sociales, de un modo democrático, participativo, inclusivo,
de respeto, donde se pueda tener un horizonte para desarrollar sus competencias motrices. Hablo de competencias como el acervo. Entonces, si las actividades que proponemos, si nuestros dispositivos de intervención van en algún punto materializando espacios como lo que decíamos recién, bueno, posiblemente sean más exitosos a la hora de ponerse en práctica. Decíamos recién que a medida que el niño pueda desarrollar relaciones sociales exitosas, donde sean representados sus intereses, donde sean un marco de respeto, pero que también las actividades le generen motivación, bueno, estas prácticas se irán instaurando. Y este niño, paulatinamente, junto con sus compañeros, empezará a conformar un grupo. En teoría sobre grupo hay muchísimos autores que hablan, sobre todo desde la psicología social, que abordan las cuestiones grupales. Lo que tenemos que comprender, al menos como a modo introductorio en esta primera clase, es que la identidad cultural de un grupo se da en el momento en el que se establecen relaciones dentro del mismo, donde se comparten valores, creencias, ideas. Y acá, todos aquellos que pasamos por una situación o por una formación en algún club, en algún proyecto, sabemos lo importante que es la constitución de un grupo y cómo a través del mismo se pueden potenciar muchísimo más las actividades y propuestas que nosotros estemos desarrollando. Esto significa que la propuesta se logra instalar precisamente cuando permite que cada uno, que cada une, pueda ser partícipe, donde se vea reflejado sus propios intereses y que esos intereses a su vez sean compartidos por otras personas. Ahora, esta identidad colectiva, esta identidad grupal, es muy importante porque en ella se trabaja la cohesión social y el sentimiento de pertenencia al grupo. Pensemos estas cuestiones en barrios, en zonas donde muchas veces el tejido social está erosionado, donde es difícil construir un grupo fuera de los espacios tradicionales, o inclusive crear un grupo de sujetos que pertenecen a distintas instituciones. Esta red, este tejido, se va constituyendo de cierta manera. Acá tenemos algunos puntos muy importantes que habría que tener en cuenta para poder construir a esta constitución identitaria. Primero, los juegos deportivos, recreativos, y que se quieran mantener. Es decir, tal vez algunas prácticas que son bien identitarias de esa cultura. Digo en términos culturales porque podemos pensar que nuestro proyecto de intervención sociocomunitaria, nuestro dispositivo, puede, por ejemplo, convocar a grupos de pueblos originarios. Entonces, por ahí lo que le interesa a esa comunidad es mantener alguna práctica, por ejemplo, el palín o el linao, que son prácticas deportivas de los pueblos originarios. Ahora, por otro lado, tal vez interese incluir prácticas nuevas, fuera de las conocidas. Aquí hay un gran abanico de prácticas de deportes alternativos, como el Ultimate Frisbee, el corfball, etcétera, que me parece que pueden ser elementos que permitan generar otro tipo de relaciones sociales por fuera de lo que el deporte hegemónico o el deporte moderno permite. Entonces, en algún punto la identidad de estos grupos
se genera a partir de la tensión que hay, por un lado, por las ganas de sostener estas tradiciones que se quieren mantener, ¿no? Y por otro lado, aquellas que surgen como nuevas. Las prácticas entonces deportivas, las prácticas de la cultura física, van a estar a su vez relacionadas con estos intereses de mantenimiento y de cambio respecto a la identidad de ese grupo. Con los grupos que vamos constituyendo, se logran trabajar los sentimientos de pertenencia, y esto es fundamental para la cohesión social. Y de hecho, acá hay una cita muy interesante de Subirats. Dice: pertenecer quiere decir sentirse con, compartir, tener relaciones sociales, poder usar un nosotros. Cuando esta construcción de un nosotros es muy importante como indicador para la aparición de un yo que es más grande que el yo, que es un yo grupal. En este sentido, nuestras prácticas van a estar siempre articuladas con esta construcción grupal, paulatina. Entonces, muchas veces tenemos que pensar si la propuesta deportiva, si la propuesta de la práctica de la actividad física va en línea con la constitución de este yo grupal, o por otro lado, hace resaltar individualidades, o hace poner el foco solamente en una pequeña porción de los agentes y no en el todo. Finalmente queremos acercarle unas primeras reflexiones de este primer encuentro. En primer lugar, que no existen prácticas buenas o prácticas malas. Hay prácticas deportivas, unas mejores que otras. No, sí, existen prácticas que permiten un espacio de convivencia y un grupo de pertenencia. Entonces, cualquier práctica deportiva en algún punto puede constituirse como la elegida o las elegidas para un proyecto de intervención. Lo que tenemos que tener claro es que esas prácticas estén articuladas con los intereses de esa población, que les permita una contención y que le brinde un espacio de participación. Estos son elementos que seguramente transformen a esta propuesta en una propuesta exitosa. Por otro lado, aquellas prácticas que no respetan el bagaje cultural tienden al fracaso. Esto no significa que siempre tenemos que trabajar, por ejemplo, con las prácticas ya instaladas. La práctica instalada, como por ejemplo el fútbol, en algún punto permite ser vehículo de un conjunto de intereses de esa población, el jugar con un otro, el que haya una representatividad también en un equipo, en un rol, etc. Por ahí podemos ofrecer algunas prácticas que permitan poner en juego esos mismos intereses, pero que amplíen el universo cultural de la población donde estamos trabajando. Esto es lo que decíamos recién, que no cualquier práctica puede ser aceptada. Muchas veces es difícil romper con las hegemónicas, con las que ya están completamente instauradas. Por eso es necesario hacer un diagnóstico exhaustivo del territorio y de los intereses de la población. Generalmente las situaciones positivas de intervención están dadas por profesionales con experiencia en campo específico. Esto lo van a poder ver en profundidad en el texto de Estela que desarrollan en la clase 2 y los testimonios de los participantes de estos proyectos. Me parece que es muy rica esta cuestión. Y por último, se debe pensar en un docente capaz de elaborar un modo personal de intervención a partir de la evaluación continua de la situación, ya que existen variables históricas, económicas, psicosociales que se resisten a un tratamiento homogéneo de las prácticas. ¿Esto qué significa? Que muchas veces nosotros como profesionales podemos desarrollar proyectos de intervención en distintos lados. Un error sería construir el mismo proyecto y llevarlo a los distintos lugares. ¿Por qué? Porque ese proyecto tiene que partir de un diagnóstico. Y seguramente la población
las prácticas culturales de esos espacios no son las mismas, los intereses de los sujetos no son los mismos. Por lo tanto, tenemos que pensar un modo personal de construir estas intervenciones anclada en los intereses de la población y sobre todo que permita un crecimiento y un desarrollo de los valores democráticos en una sociedad como la nuestra, donde están continuamente bastardeados por medios de comunicación, por ciertos discursos. A veces la participación, lo popular, lo democrático parece como subyugado frente a otras grandes estrellas que sí pregonan los medios, como el máximo rendimiento, el saber superarse, esta cuestión bastante meritocrática. Bueno, los proyectos de intervención sociocomunitaria tienen otra mirada, una mirada de dar lugar a un otro para poder ser vehículo de un conjunto de cuestiones, no solamente de sus competencias motoras, sino también de sus sueños, de sus ganas de formar parte de un conjunto de personas, de un equipo o de una institución. Bueno, hasta acá son estas primeras reflexiones que acercamos con la profesora Estela. La idea es que en la próxima clase, la clase 2, ustedes van a estar desarrollando algunas actividades de lectura y de respuesta a una guía, y también de participación. Vamos a estar junto con los tutores acompañándolos en este trabajo. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta primer clase, y les deseamos una exitosa trayectoria por toda la diplomatura.